Entendemos como traidor a toda aquella persona que no guarda lealtad a su palabra y actúa en perjuicio de lo que se entiende como su deber, su gente o su patria. Como sabemos, prácticamente no hay nación o sociedad que no haya tenido a alguien que sea considerado como traidor, ya sea por acciones que claramente tuvieron como objetivo el beneficio propio o bien por la conveniencia de la historia oficial. En México, nombres como Antonio López de Santa Anna, Agustín de Iturbide o La Malinche son personajes tomados por el mexicano común como auténticos traidores. Sin embargo, además de ellos, existen otras personas que ya sea por ambición, conveniencia o simple torpeza, cometieron actos que desencadenaron una serie de eventos tan graves que cambiaron de manera negativa a la historia de México, y que a día de hoy, mientras algunos de ellos son repudiados por la sociedad mexicana, otros ni siquiera son recordados. Antes de comenzar, debo avisar que los nombres que verás a continuación fueron seleccionados con base en la opinión pública y también la personal de un servidor, por lo que en caso de no estar de acuerdo, eres libre de comentar a quién y por qué le quitarías o añadirías a esta lista. Y sin más que agregar, hoy nos embarcaremos en un pequeño viaje para conocer a 5 grandes traidores de la historia de México. Nativo del estado de Yucatán y de origen criollo, Lorenzo de Zavala representa perfectamente a la frase «mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano». De pensamiento liberal, Lorenzo vivió sus primeros años en la época de las conspiraciones y la independencia de México, hechos que hicieron que entre 1812 y 1821 participara en la lucha insurgente a través de la política, la prensa y grupos como los llamados sanjuanistas. Ya en 1822 fue primero aliado de Agustín de Iturbide y después su oposición cuando éste se hizo emperador, momento en el que Zavala se incorporó al bando federalista. Caído el imperio, fungió como congresista, senador, secretario de Hacienda y gobernador del Estado de México. Sin embargo, dada la inestabilidad política del México independiente, Zavala pasó buena parte de su tiempo viajando por el extranjero, adquiriendo así más ideas liberales, mismas que lo llevaron a escribir obras tan relevantes que le hicieron ser considerado precursor de las leyes de reforma. En 1833, después de que Zavala participara en algunos gobiernos fallidos, decide instalarse en Texas, estado en donde junto a Stephen Austin impulsaron la independencia de aquel territorio, y en donde Lorenzo de Zavala sería pieza estratégica al organizar a los colonos estadounidenses y alentando a los mexicanos en Texas a renunciar a la unión con México. Acciones por las que perdería la nacionalidad mexicana y sería considerado un traidor. Su talento político le llevó a ser vicepresidente de la República de Texas, cargo en el que no duraría mucho, pues aún siendo aliados, tuvo enormes diferencias con Austin, además de que murió de pulmonía el mismo año de la independencia tejana, dejando a los mexicanos que habían confiado en Zavala a merced de los colonos tejanos. Mariano Paredes y Arrillaga es otro nombre conocido en el periodo en el que México perdió más de la mitad de su territorio. Oriundo de la Ciudad de México, Paredes comenzó su carrera en el bando realista durante la Guerra de Independencia, pero sus críticas a la corona le valieron el exilio en España, hasta que años más tarde se uniría al ejército trigarante. Mariano continuaría su destacada carrera militar caracterizándose por los continuos levantamientos a los que se unía. Primero en contra de Agustín de Iturbide, luego de Vicente Guerrero, después contra Anastasio Bustamante, a quien por cierto Paredes había apoyado para derrocar a Guerrero, y finalmente contra Antonio López de Santa Anna, personaje con el que Paredes mantenía una relación que iba de momentos del apoyo a la rivalidad. En 1845, durante la víspera de la guerra con Estados Unidos, Paredes fue designado para defender el país. Sin embargo, cuando se encontraba en San Luis Potosí en camino a la frontera, Paredes optó por regresar junto a sus 6,000 hombres con rumbo a la Ciudad de México, esta vez para derrocar al presidente José Joaquín Herrera. Consumado el golpe y ya en la presidencia, Paredes quería instaurar una monarquía bajo el mando de algún noble español, proyecto que terminó fracasando por la desastrosa gestión de la guerra contra Estados Unidos, y también porque Paredes se cambiaba tanto al bando conservador y el federalista según le resultara conveniente, y como cereza del pastel, durante su mandato se suscitó la independencia de Yucatán. En medio de la bancarrota nacional, una guerra perdida
y levantamientos en todo el país, Mariano Paredes fue depuesto por un golpe de estado y exiliado al menos 2 veces hasta que recibió una amnistía, muriendo en México en 1849, recluido en un convento y en una miseria absoluta. Quizá el personaje más inesperado de esta lista, Moctezuma, aunque ciertamente ha sido reivindicado durante la colonia, el México independiente y contemporáneo, lo cierto es que en su momento fueron los propios mexicas quienes llamaron traidor al antepenúltimo tlatoani de Tenochtitlán. Repasemos un poco. Moctezuma, desde su ascensión al trono en 1502, continuó con la política expansionista y bélica de sus predecesores, lo que le valió una buena reputación en el imperio. Sin embargo, con la noticia de los primeros contactos con españoles en 1519, Moctezuma comenzó a ser víctima de sus propias creencias religiosas, que si bien no afectaban su dominio sobre el imperio, sí hicieron merma en su juicio en torno a los extranjeros. Con el avance de los españoles, Moctezuma cometería uno de sus grandes errores, pues probablemente dio órdenes a los habitantes de Cholula para preparar una emboscada a los hombres de Hernán Cortés, conspiración que al ser descubierta terminó en la conocida matanza de Cholula, evento en el que los mexicas dejaron totalmente solos a sus aliados, los cholultecas. Posteriormente, con los españoles en Tenochtitlán, Moctezuma primero juró vasallaje al rey español Carlos V. Después, provocó que las costumbres sociales y religiosas de Tenochtitlán requirieran el permiso de los españoles para poder realizarse. Autorizó también la muerte del militar mexica Huaupopoca, junto con otros 17 funcionarios mexicas, por haber actuado bajo las costumbres del imperio. Y sumado al anterior, también fue el culpable de que miembros de la nobleza opositores a los españoles, como Cacamatzin o su propio hermano Cuitláhuac, fueran apresados y usados como rehenes por los hispanos. Todas estas acciones fueron haciendo que los mexicas perdieran el respeto por Moctezuma, a tal punto que terminó despojado del trono. Sin embargo, quizá el acto más cuestionable de Moctezuma fue el pedir a la población mexica que cesara las hostilidades hacia los españoles, consecuencia directa de la conocida matanza de Toxcatl, perpetrada por los hombres de Hernán Cortés, pues el pedirle a los mexicas que dejaran en paz a quienes habían matado a sangre fría a sus líderes y les permitieron retirarse de la ciudad sin castigo alguno, fue el hecho que firmó la sentencia de muerte de Moctezuma, porque al escuchar esta petición, la población mexica respondió con una lluvia de rocas e insultos al antiguo tlatoani. Y después de aquí, todos sabemos en qué terminaron las fatales decisiones de Moctezuma. ¿Qué más se puede decir de Victoriano Huerta? Reconocido militar durante el gobierno de Porfirio Díaz, participó en algunos actos como la represión de los indígenas mayas, la guerra contra los yaquis de Sonora, represiones indígenas en Guerrero y hasta algunos saqueos a iglesias y bancos. Pero aún con este historial y su cercanía al régimen de Díaz, Huerta pasó a ser un militar de alto rango después de que Francisco I. Madero lograra la presidencia en 1911, uniéndose al gobierno maderista e iniciando una lucha sangrienta contra los ejércitos zapatistas, hecho que probablemente desencadenó el Plan de Ayala. Ya en 1913, con un gobierno maderista débil, se produjo el levantamiento militar conocido como la Decena Trágica. Y aunque Huerta en un principio se mantuvo neutral, cuando este asumió el cargo de defender Palacio Nacional, se unió secretamente a los sublevados y al embajador Henry Lane Wilson, para así trazar en conjunto un golpe de estado. Aun cuando su conspiración fue descubierta por Gustavo Amadero y arrestado por él, Francisco I. Madero dejó en libertad a Huerta por la confianza que le tenía y lo asignó de nuevo a su cargo, con lo que Madero había firmado su sentencia de muerte, la cual ocurrió en febrero de 1913 con el arresto y asesinato de Francisco y Gustavo Madero por orden del nuevo presidente Huerta. Pero las acciones del llamado usurpador no acabaron allí, pues prácticamente hizo a un lado a sus aliados en la Decena Trágica, a quienes Victoriano les había prometido la presidencia. También fue Huerta quien ordenó continuas represiones tanto a manifestaciones obreras, así como a los funcionarios que simplemente criticaran su gobierno. Asimismo, la militarización de su gobierno, la censura a todo tipo de propaganda antirrégimen, la conocida leva y la diplomacia hostil que Huerta impulsó contra Estados Unidos causaron que fuera incluso más odiado que Porfirio Díaz.
por lo que prácticamente todos los bandos revolucionarios se unieron y lucharon en su contra. Después de un año de un gobierno desastroso y de haber sumido a México en una guerra de todos contra todos, Huerta renunció en 1914 y se exilió tanto en Estados Unidos y Europa. Pero una vez más, las acciones de Victoriano aún no terminaban, pues en 1915, durante su exilio, el militar acordó con agentes del Imperio Alemán un plan en el que, con apoyo de Alemania, se organizaría un nuevo golpe de Estado en México, y una vez en el poder, el nuevo gobierno de Huerta se involucraría en una guerra abierta contra Estados Unidos, con el fin de que los americanos dejaran de abastecer a la Triple Entente y quitar cualquier posibilidad de que entraran a la Primera Guerra Mundial. Para fortuna nuestra, Huerta fue descubierto antes de ejecutar dichos planes, y tras ser encarcelado, pasó el resto de su vida en prisión hasta el día de su muerte en Texas, el 13 de enero de 1916, a causa de una cirrosis hepática provocada por su conocido alcoholismo. Aunque hay quienes piensan que más que una enfermedad, Huerta fue envenenado por orden de Estados Unidos, dado que el llamado Chacal se había convertido en una verdadera molestia para aquel país. ¿Alguna vez habías escuchado el nombre Fernando Gutiérrez Barrios? Este nombre es uno de los más olvidados del conocido episodio de la matanza del 2 de octubre de 1968. Pues más allá del presidente Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría, la mente maestra detrás de esta tragedia pudo ser el antiguo director de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad. Este enigmático personaje encabezó desde 1950 hasta 1970 a una buena parte de los organismos de seguridad e inteligencia de México, por lo que se presume fue parte fundamental en la llamada Guerra Sucia, iniciada en 1960, periodo en el que habría planeado y autorizado todo tipo de actos represivos contra la población y organizaciones civiles. Además de ello, Gutiérrez Barrios trabajó para la Central de Inteligencia Americana bajo el poco conocido Programa Litempo, en el que autoridades mexicanas realizaban actos de espionaje y sabotaje en beneficio del gobierno de México e intereses estadounidenses. También se atribuye a Gutiérrez Barrios ser uno de los creadores y estrategas del polémico Batallón Olimpia, y su participación en la masacre del 68 le habría valido obtener la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Luis Echeverría, siendo involucrado también en la conocida matanza del Jueves de Corpus. Amparado en una total impunidad y corrupción, Gutiérrez Barrios continuaría haciéndose cargo de la seguridad del Estado a través de personajes como Miguel Nazar Haro, Mario Acosta Chaparro, Luis de la Barreda Moreno, entre otros. Y como impulsor de la llamada Brigada Blanca, la habilidad de Gutiérrez Barrios en la inteligencia mexicana habría servido para ocultar información sensible como el llamado terrorismo de Estado, al tiempo en el que continuaba influyendo en el círculo de la alta política mexicana, siendo también uno de los pilares en la controvertida elección de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari resultó ganador. En fin, hay una infinidad de eventos opacos en los que Fernando Gutiérrez Barrios estaría involucrado o sería responsable directo de crímenes de Estado y lesa humanidad. Y es aquí donde viene lo más curioso, pues a pesar de estar más relacionados estos eventos que otros personajes más conocidos y repudiados, hasta la fecha, la culpabilidad de Gutiérrez Barrios sigue en duda, debido principalmente al hermetismo de instituciones como la Secretaría de Gobernación, el llamado CISEN o el propio Ejército Mexicano. Quizá ese secretismo es lo que hacía a Gutiérrez Barrios tan efectivo en sus tareas, pues a día de hoy, aún con su probada participación en actos de represión, y muy al contrario de personajes como Gustavo Díaz Ordaz, es recordado casi como un héroe en estados como Veracruz, mientras prácticamente nadie sabe de él en el resto del país. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que Gutiérrez Barrios hace honor a su apodo como el hombre leyenda, quien a palabras de muchos, sabía qué pasó el 2 de octubre de 1968. También sabía quién disparó en aquel Jueves de Corpus. Conocía los detalles de la formación del Cártel de Guadalajara. Y sabía perfectamente quién mató a Colosio. Y sin embargo todos esos secretos se los llevó a la tumba. Quizá la leyenda detrás del hombre leyenda sea más bien una historia de terror. Los traidores usualmente representan todo aquello que una sociedad desea olvidar de sí misma. Pero independientemente de si alguien es considerado un traidor, algo real es que son llamadas así, según desde qué perspectiva sea vista la historia. Es algo inevitable.
Todos hemos escuchado en algún lugar que personajes como Benito Juárez, Vicente Guerrero o hasta los mismos revolucionarios han sido llamados traidores por algunos actos que realizaron en su tiempo y que hoy son moralmente reprobables para nosotros. Esto mismo pasa también con los villanos de la historia, quienes en una especie de deconstrucción son casi que perdonados por la sociedad misma, al considerarse que solo hacían lo que debían en su época o que no les quedaba de otra. Ha pasado antes y continuará pasando, incluso con los personajes que hemos visto hoy, de los cuales me atrevo a decir, solo los hemos conocido superficialmente. Y como te dije al principio, si no estás de acuerdo con los nombres de este video, me encantaría me lo hagas saber. Cuéntame, ¿conocías a estos personajes? ¿Crees que actuaron por conveniencia o bajo el lema "el fin justifica los medios"? ¿A qué otros personajes de la historia de México añadirías a esta lista? Como siempre, puedes dejarme tu respuesta en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que casi todos los traidores fueron héroes alguna vez. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.